Yo creo que fue un año complejo en términos legislativos, como ya enumeraste algunas de las leyes, digamos, más problemáticas, más regresivas que hubo este año, que ciertamente las hubo. Una de ellas, sin duda, la ley de amparo, sí, que es la manera en la que tenemos para garantizar el resto de nuestros derechos, para garantizar todo aquello que no nos garantiza el gobierno. Y pues ese es el mecanismo a través del cual podemos pelear por los derechos, y eso se redujo. De defensa indispensable que tenemos. Así es. Y eso se redujo, a pesar de ser un recurso que lleva 150 años, se redujo muchísimo. Entonces, de por sí era un juicio que tenía muchos problemas, Max. Yo incluso tenía iniciativas presentadas, pues para hacerlo un juicio que cualquiera pueda presentar, que sea fácil presentarlo. Hoy sigue siendo un juicio elitista, sigue siendo un juicio muy caro, porque pues, es muy técnico, muy especializado, entonces requieres abogados que conozcan perfectamente el tema. Y en vez de irnos en la dirección de hacerlo más sencillo, más simple, más fácil de tramitarlo, menos oneroso, pues fuimos para el otro rumbo, para hacerlo todavía más elitista, más acotado, sí, con menos efectos. Y yo creo que esa es una de las muy malas noticias para el país. Es una regresión, ¿no? Es una regresión total. El tema de los vapeadores, ¿no? Y yo creo que el tema de los vapeadores, mira, a mí luego gente cuando he venido aquí, incluso la semana pasada, me escriben y me dicen, oye, es que los vapeadores son malos, los vapeadores sí afectan a la salud. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Y la autoridad tendría que estar haciendo todo para que no le lleguen a las niñas y niños, a los adolescentes, a las personas menores de edad. El problema aquí es cómo atacas como gobierno, cómo resuelves un tema que es dañino para la salud. El azúcar también hace daño, el alcohol también hace daño, el exceso de sales, de azúcares, en fin. Hay muchas sustancias que hacen mucho daño, pero la historia nos ha enseñado qué es lo que ocurre cuando tú las prohíbes. Y lo primero que va a hacer es entregarle otro mercado de más de 15,000 millones de pesos al año al crimen organizado. Y es que ya lo sabemos. O sea, esto es un tema, no estoy inventando el hilo negro, la gente ya lo sabe. Y ahí vamos, como digamos, Morena y su mayoría, a entregarle otro nuevo negocio. Qué bueno que logramos, Max, en la Comisión de Salud. Yo les hice ver que estaban criminalizando el tema de adquirir el vapeador. Que llegara el policía y te dijo, ¿cómo lo adquiriste? No, pues me lo regalaron. Bueno, lo adquiriste, te vas a la cárcel de 1 a 8 años de prisión. Sí. Eso se quitó, porque logramos que pues, mucha gente les escribiera y vieron el nivel de absurdo. Pero toda la cadena de producción, almacenamiento, venta, distribución, comercialización, quedó criminalizado, lo cual es absolutamente ridículo, porque el país, las fiscalías están completamente rebasadas, por ejemplo. Y entonces ahora, en vez de estar persiguiendo un crimen como un homicidio, como un secuestro, como una extorsión, como un robo, ahora van a estar persiguiendo a una persona por vender vapeadores. De ese tamaño es el absurdo y la pérdida del sentido de la... ahorita tú lo decías con lo de Salinas Pliego, la pérdida del sentido y la prioridad en el gobierno. O sea, ¿por qué deberíamos tener las prioridades? ¿Y todo por qué? Por una ocurrencia de López Obrador, que un día dijo, no, es que hay que prohibirlo en la Constitución. O sea, ¿cuál es la racionalidad de todo esto? Pues absolutamente nada. Yo creo que otra muy mala noticia pues fue que se llevara por fin a cabo la elección judicial. Todo lo que tiene que ver con la elección judicial, la manera en la que fue concebida, la manera en la que fue propuesta, la manera en la que la aprobaron. Con sus enemigos históricos, con los que decían los Yunes. Los procedimientos con los que se fueron. Los procedimientos con los que lo hicieron. Cómo luego nos mandaron en la Cámara de Diputados los nombres que había aprobado el Comité de Evaluación del Poder Legislativo a las 4 de la mañana, cuando íbamos a votar a las 10, más de 2,500 nombres. Pues, ¿a quién le querían ver la cara, no? Claro, y además nombres, personajes vinculados con el crimen organizado, con historias con el crimen organizado, ¿no? Con magistrados en materia civil y penal vinculados con órdenes religiosas, que incluso ellos pues criticaban ese digamos, de intervención de estas personas en la vida pública. Y ahora cambia. Hicimos una elección que costó más de 10,000 millones de pesos, Max. 10,000 millones de pesos. Sacamos del Poder Judicial a personas que llevaban literalmente décadas entregando su vida a la justicia, a los tribunales, a resolver asuntos. Y como decía el Gato Pardo, esta novela, pues todo cambió para todo seguir igual. Ahorita la gente va a seguir yendo a los tribunales y va a decir, oye, pero se siguen tardando años. Oye, pero siguen juzgando sin perspectiva de género. Oye, pues no, pero no tienen resoluciones progresistas. Pues todo lo que prometieron cambiar sigue igual. Es más, hasta peor. Porque era una falta... Bueno,
todos lo sabíamos, era obvio. No solamente era una falla en el diagnóstico, era querer apropiarse. Y bueno, pues eso, digamos, parece ser que ya lo lograron. Pero todos estos otros problemas que la gente votó, Max, esperanzada en que los cambiaran. Claro. O sea, la gente sí votó diciendo, yo quiero tener un acceso real a la justicia. La gente no es que quisiera que cambiaran los jueces, la gente quiere justicia, que le hagan justicia, que cuando vaya a un tribunal, que cuando denuncie un delito, pues eso cambie. Y fue otra oportunidad perdida. De los temas que también fueron muy negativos, pero hoy anunció la presidenta, le echó marcha atrás, y es un logro también del Movimiento Ciudadano, Max, porque fuimos los únicos que los peleamos decididamente, particularmente la diputada Irey Reyes, también nuestro dirigente nacional Jorge Álvarez Maínez, el tema de los impuestos a los videojuegos violentos, que le habían puesto un 8% de impuesto en la ley de ingresos. Otra vez, es un absurdo, es estar criminalizando y estigmatizando jóvenes. ¿Y qué seguía de eso? Que le pongan un impuesto a Cinépolis, un impuesto a Netflix, porque ponen... Por los contenidos que sean violentos, que ellos consideren violentos. Entonces claro. Es otra vez no asumir la responsabilidad de ser gobierno y decir, pues la gente delinque porque el Estado no pone un límite ante el delito. No delinque por jugar un videojuego, por ver una película violenta. La gente puede ir y ver una película violenta y sale y sabe que no debe cometer un delito. Lo mismo pasa con los videojuegos. Pero ese tipo de acciones legislativas lo que evidencian, pues es la falta, digamos, del sentido de prioridad y de la falla en el diagnóstico. Pero el oportunismo también, porque sabemos que el negocio de los videojuegos mundialmente es el tercer negocio después del petróleo, después de las armas, más lucrativo. Se generan cientos de miles de millones de dólares en ventas. Nuestro país en América Latina es el primer lugar en ventas y todo eso. Claro, ¿de dónde sacan impuestos? ¿De dónde, además de los refrescos? Pues de un negocio que además de que es lucrativo, genera y recauda millones, miles de millones de dólares. Pues es evidente que, y lo sabemos porque lo hemos relacionado, Juan, que cuando no alcanza el dinero, concretamente para los programas sociales, porque se les está acabando, pues hay que recaudar de los negocios de las empresas que más recaudan. Y en este caso, pues ese fue el objetivo, maliciosamente, porque era ridícula esa propuesta. Y aunado a eso que dices, Max, y lo platicamos aquí la semana pasada, todavía hace 2 semanas, cuando estábamos terminando el periodo legislativo, metieron de última hora y en la última sesión aprobaron, con el único voto en contra del Movimiento Ciudadano, incluso el PRI y el PAN se abstuvieron, aprobaron toda una serie de más de 100 aranceles nuevos a productos particularmente provenientes de China y de países con los cuales México no tiene un tratado comercial. Van a entrar en vigor el 1 de enero. Sí. Entonces, y otra vez, pues ¿por qué lo hacen? Pues para quedarse con parte de ese dinero. Claro. Porque van a poderlo recaudar. Porque, pues bueno, si tú le pones un arancel, por ejemplo, que lo aumentaron entre muchos otros productos, al acero, al aluminio, pues claro que van a aumentar la recaudación. El problema es quién lo va a pagar. Y van a ser las mexicanas y los mexicanos en la cuesta de enero, porque esos entran en vigor pues ya en una semana. Entonces, ese es el tipo de temas que lamentablemente nos tocó vivir en lo legislativo. Yo creo que otro de los temas, y lo hablamos aquí en esta mesa, otro de los temas que fueron muy lamentables, más que lamentables, trágicos, dolorosos, fue el asesinato de Carlos Manzo. Yo creo que sí vamos a voltear en unos años y vamos a ver ese hecho como un parteaguas de lo que pasa en México, porque pues se trataba de una figura distinta, ¿no? Se trataba de un alcalde valiente, de un alcalde entrón, de un alcalde no vinculado a grupos del crimen, que lo estuvo denunció a diferentes personas, a diferentes personajes públicos directamente. Directamente, Este ¿no? es corrupto, este está, ¿Y eso? Y denunció las amenazas y dijo muchas veces, yo no quiero ser uno más de la estadística. Así se lo dijo en una entrevista tal cual, ¿no? Entonces, se lo dijo Adela aquí. Él sabía, pues Adela, claro. Él sabía que su vida corría peligro. Él sabía que por lo que estaba haciendo y la manera en la que estaba enfrentando al crimen, su vida estaba siendo amenazada y no fue suficiente. Y vinculando eso con el tema legislativo, Max, nosotros, por ejemplo, como Movimiento Ciudadano, está mi nombre en ese punto, un mes antes, 29 días antes de que lo asesinaran. Ese fatídico 1 de septiembre. Así es, nosotros metimos un mes antes, un punto de acuerdo solicitando discutir las medidas de protección adicionales que él había solicitado. Claro. Dijimos, discutando, yo estoy en la Comisión de Seguridad, soy parte. Dijimos, discutamos este asunto. Y si sí, pues veamos si requerimos a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Seguridad. Ni siquiera, ya deja tú que se apruebe, que es una parte posterior, que se discuta. Claro. Pues para eso estamos en el Congreso, para eso nos eligieron, para discutir los grandes temas del país. Y no puede ser que nos elijan para eso
y vamos, y ni siquiera sesionaron el punto de acuerdo. Y además, como se dice, muerto el niño se tapa el pozo con el Plan Michoacán, pero ni siquiera se ha tapado el pozo porque este Plan Michoacán, que tendría que involucrar a todas las entidades de ese estado, solamente se han involucrado en Uruapan, claro, por lo que pasó en Apatzingán, pero ya en Morelia no, en las ciudades en donde además se ha desatado también una ola de crimen y de violencia, pues no se han establecido condiciones con el Plan Michoacán. Se mandaron algunos elementos, inclusive Grecia Quiroz ha dicho que pues no, que no tiene la seguridad ni tampoco el apoyo del gobierno federal ni de las instituciones para que por lo menos ella pueda seguir en este legado que además le fue de alguna manera impuesto o tomó acertadamente, bajo condiciones también de seguridad. Ella también lo ha dicho en diferentes entrevistas, está con muchísimo temor todos los días de que ella sea la próxima víctima. Sí. Entonces, ¿qué pasa con el Plan Michoacán? Y además una cosa, Max, que además ya aquí el tiempo va alcanzando a Morena, que ya el discurso ya no les da, en venir y decir todos estos planteamientos cuando acaban de aprobar un presupuesto. Y nosotros se los dijimos en la discusión. No destinaron un solo peso al Plan Michoacán. Uno solo. Entonces, lo que manden, pues bueno, pues es de lo que queda, lo que puedan, digamos, mover en términos... ¿Cómo dieron a conocer el Plan Michoacán? Administrativos, pero no hay, digamos, un monto presupuestal para todos todas las acciones que enlistaron y que dijeron que iban a seguir. Porque no hay dinero. Porque no hay dinero, o porque el dinero es para otras cosas. Entonces... En muchos de estos temas, el tema de la ley de aguas, por ejemplo, que ellos presumen y por fin legislamos en materia de agua después de muchísimos años. Bueno, pero trae una reducción en el presupuesto del 10%. Sí. Entonces, le das más facultades a la Conagua, tienes que verificar las grandes concesiones que no estén desperdiciando el agua, que es el gran problema de este país, que está inequitativamente distribuida y además a los que más tienen ni siquiera los vigilamos, y ahora le quitan más presupuesto todavía a la Conagua. O sea, son ese tipo de absurdos. Te pongo otro caso. La ley Silla, que ya entró en vigor, que fue una lucha, una causa de movimiento ciudadano y que se aprobó ya después. Y qué bueno y enhorabuena, y creo que es un éxito para millones de trabajadores. Bueno, necesitamos que la Secretaría del Trabajo tenga allá afuera, pues a toda su capacidad, todos sus inspectores, yendo a ver a los comercios, a las tiendas, a las tiendas departamentales, a las tiendas de conveniencia. ¿Tienen esta posibilidad? A todos, nada más, a ver, oye, ¿estás cumpliendo o no estás cumpliendo? Con algo muy sencillo, que es, digamos, ahora sí que es visible a la vista. ¿Cómo vas a estar parado 12 horas? Y verificas. Claro. Bueno, la Secretaría de Trabajo trae una reducción en el presupuesto. Entonces, en todos estos temas que ellos dicen, bueno, aprobamos esto, sí, pero al final necesitas de un presupuesto para poder implementar, porque todo lo que... ¿Y ese presupuesto tú te refieres es de inspección? O sea, que vayan inspectores. Sí, de inspección, por supuesto. Pues se necesita contratar contratar a mucha gente más y que estén capacitados, que sepan cómo llegar, cómo levantar un acta, cómo verificar. O sea, esa parte de la inspección es muy importante, porque además, ¿por qué muchos de los patrones no cumplen en México? Porque saben que no hay un costo al incumplimiento. Nadie va a venir, nadie me va a inspeccionar. Entonces, ¿para qué pongo una silla? Entonces, si empezáramos a inspeccionar, eso podría empezar a cambiar, porque además... Yo no soy ingenuo, Max. Yo sé que muchas de las reformas, iniciativas a la Constitución, a otros ordenamientos que hacemos en la Cámara de Diputados y se hacen en el Senado, pues no sirven de nada si al final no hay una autoridad que se encargue de ejecutarlas. Todo esto que aprobamos en la Ley de Agua, pues pueden ser buenos deseos si no se llevan a cabo, si no se ejecutan. Entonces, en muchos de esos grandes temas ha habido, sí, la propuesta y dicen que van a... Otro caso, en la COFEPRIS. En el dictamen de la Ley General de Salud, donde aprobamos el tema de los vapeadores, se aprobó darle más facultades a la COFEPRIS, por ejemplo, si hay una nueva pandemia, en tema de telemedicina, que es una parte que, bueno, eso sí fue un avance, que por fin tenga que reglamentar el tema de la telemedicina. Es importante, nosotros hemos venido insistiendo en eso desde hace tiempo. Si tienes colapsado el sistema de salud, a los hospitales, al IMSS Bienestar, oye, pues una salida es que la gente no tenga que ir al consultorio que de por sí ya está rebasado y que pueda hablar con un doctor de manera virtual y en 15 minutos te puedan recetar. Llevábamos un año hablando del tema. Bueno, ahora viene eso en el dictamen. Qué bueno, pero ¿qué crees? La COFEPRIS tiene una reducción del 25%. Entonces, a todos estos grandes temas del país donde realmente necesitaríamos... O sea, yo creo que a veces en México hay un falso debate. Los países más civilizados y avanzados del mundo, cualquiera que me digas, en Estados Unidos, Europa, Asia, en fin, tienen un mercado muy fuerte, incluso China, un mercado muy, muy fuerte y un gobierno muy fuerte. O sea, no hay discusión. Incluso a veces cuando vienen desde la derecha a decir hay que hacer más pequeño el Estado y eso, no es cierto. En cualquier lugar, incluso en Estados Unidos, que a veces se vende eso de que hay un gobierno pequeño, acotado. No es cierto. Tú ves al gobierno en Estados Unidos en todas partes, desde la patrulla, que siempre lo comentamos de que ahí no se
te ocurre pasar un alto, hasta si cometes un delito, de la manera en la que ves a la policía, la manera en la que se inspeccionan los centros de trabajo, en fin, hay un Estado muy fuerte. En México tendríamos que tener eso, un Estado obviamente imparcial, neutral, pero un Estado efectivo, capaz de ejecutar lo que está en las leyes. Y todo lo que han hecho es desmantelar ese Estado. ¿Para qué? Pues para muchas veces los temas clientelares. Es que esos dos aspectos, y qué bueno que lo dices, Juan, son los dos aspectos primordiales y según especialistas para que un país en vías de desarrollo como el nuestro, un país emergente como el nuestro, pueda prosperar y ser un país de primer mundo. En esos dos aspectos, además del tema de la educación. Y en ninguno de los tres se toca. No puedes establecer condiciones de prosperidad y de desarrollo en cualquier ámbito si no le das oportunidad a los jóvenes, a los niños, sobre todo el más básico, el de la educación. Y además en los otros que tocas, pues también, que hay un gobierno fuerte. No existe eso. Vamos a seguir siendo un país en evolución, un país emergente toda la vida, con las características que tenemos. Eso es ridículo. Una vez más, esto representa una regresión inaudita, Juan. Sí, y yo creo que esa es gran parte de nuestra crítica, particularmente desde el Movimiento Ciudadano. Esa es la crítica que muchas veces le hacemos a Morena, que hablan mucho del gobierno, pero en realidad poco a poco han ido haciendo un gobierno más pequeño, más limitado, con menos capacidad de ejecutar. Y nosotros en Movimiento Ciudadano, nosotros no defendemos, por supuesto, los gobiernos que había, digamos, por ejemplo, si uno habla del gobierno de Enrique Peña Nieto, pues evidentemente no es que dijeras, oye, era un gobierno ejemplar, ni mucho menos, por supuesto que no. Y si uno ve lo que se robaron en ese sexenio, digo, está documentado, está la estafa maestra. La estafa maestra, las casas, desde el presidente de la República, los secretarios de Estado. Digo, es evidente la corrupción que hubo. Ahora, que por cierto, ahora Morena ya ni siquiera habla de eso por su acuerdo con el PRI. Pero entonces, tendríamos, incluso en estas épocas, yo le decía a Arturo Ávila, incluso en estas épocas tendríamos que tratar de hablar, cuando estamos en esta época hablando un poco más de lo que nos une en vez de discutir lo que nos divide. Deberíamos poder tener la capacidad de decir, oye, como país, independientemente de si tú eres de un color y yo de otro, como país, ¿hacia dónde tenemos que ir? ¿Dónde están nuestras coincidencias? Más que nuestras diferencias. Porque a veces siempre estamos poniendo el acento en el subrayado, en la diferencia, en lo que nos divide, en lo que nos separa, en lo que nos confronta. Sí. Y creo que hay momentos en el país donde habría que ver, oye, ¿en dónde estamos de acuerdo? Oye, pues todos estamos de acuerdo que necesitamos un gobierno más efectivo, más capaz. A lo mejor hay distintas visiones en cuanto al tamaño del Estado, en dónde se debe meter, pero en esto estamos de acuerdo. ¿Cómo lo hacemos para construirlo? El Movimiento Ciudadano, esa siempre ha sido nuestra postura. Yo sé que los gobiernos de antes, y muchas veces cuando tuvo el gobierno del PRI y el PAN, excluyeron, por ejemplo, a la izquierda en muchas de esas discusiones, a Morena en su momento. Y entonces ahora ver a Morena llegar al poder y replicar exactamente lo mismo que criticaban, pues para mí sí es una oportunidad perdida como país, porque deberíamos poder tener la capacidad también de ponernos de acuerdo y de decir, oye, el rumbo es hacia allá, vamos a tener estas discusiones, vamos a tener estas diferencias, pero pongámonos de acuerdo en esto. Si algo también tienen en común estos países desarrollados, Max, si uno ve lo que pasó en Europa después de la posguerra, un continente absolutamente devastado por la pobreza, por la guerra, por la destrucción de la infraestructura, por la destrucción. Pues fue decir, oye, tenemos muchísimas diferencias ideológicas. Había unos que eran más pro Rusia, había unos que eran más pro Estados Unidos, pero al final decir, tenemos que ponernos de acuerdo para que nuestros países avancen. Y ha sido el crecimiento económico, junto con el de China en estas últimas décadas, más impresionante en la historia de la humanidad. Y la creación de la Unión Europea, porque claro. Y que eso ha beneficiado tanto a los países, los más desarrollados, a los orientales como a los occidentales. Así es. Porque si tuviéramos una comunidad en Norteamérica, así como la comunidad europea, sería una cosa completamente distinta, inclusive para los países con más necesidad en vías de desarrollo, como pasa con la mayoría de Centroamérica, algunos en Sudamérica, pero no existe eso. Creo que perdemos una oportunidad de ver lo que se hace o lo que se hizo en ese otro lado del planeta, en ese continente, para desarrollarnos en todos los ámbitos en esta parte, ¿no? Totalmente. Y yo una cosa que a veces lamento nosotros como mexicanos es que no nos la creemos. A veces decimos, bueno, pues es que Europa, pues sí, España está muy desarrollada, ¿no? Francia está muy desarrollada. Bueno, pero hace 60 años eran más pobres que México. Totalmente. Que hoy. Sí, estaban devastados.
y son países mucho menos ricos en materia, por ejemplo, de diversidad, mucho menos ricos en términos geográficos, con menos mares, con menos selvas, con menos desierto. Con menos recursos naturales. Con muchos menos recursos. Y aún así lograron, porque yo creo que lograron en un momento determinado ponerse de acuerdo y decir, tenemos que avanzar hacia acá. Y seguimos teniendo nuestras diferencias, eso no quiere decir borrarlas, pero en este momento tenemos que unirnos para ir hacia este lado. Y en México tendríamos que creérnosla. Y por supuesto tendría que haber voluntad de todos los actores políticos. Pero yo si quisiera algo es que los mexicanos nos la creamos, que podamos dar ese salto, que podamos ser pues ese país con el que soñamos, ese país que queremos. No tiene por qué ser una cursilada ni una cosa que quede en un sueño ahí vago, abstracto, sino que podemos hacerlo realidad porque tenemos todo. Y un país que le dejemos a nuestros hijos en buenas condiciones, porque uno de alguna manera, bueno, pues va a tener una parte, una etapa en este país, en la vida, pero nuestros hijos también es una prioridad. Tus hijos, las personas que viven abajo de nosotros, los estudiantes, los jóvenes, les dejas un país hecho trizas, sin oportunidades laborales, sin oportunidades educativas, oportunidades en cuanto a la salud pública. ¿Qué país les estamos dejando? Porque eso también nos tiene que importar, más allá de que queramos un mejor país para nosotros ahora, para desarrollarlo. ¿Qué país le vamos a dejar a las nuevas generaciones con esa incertidumbre que ha dejado además el desapego para la generación Z, como se ha venido planteando, y para los jóvenes que vienen todavía abajo? No hay condiciones, son todavía mucho más adversas con el desarrollo de la tecnología y con la poca oportunidad que hay, sobre todo en este rubro, en el rubro tecnológico y la fuga de cerebros, ¿no? Sí, mira, ese es un concepto y un tema que tocó mucho, por ejemplo, la campaña presidencial Jorge Álvarez. Fue el único que en los debates hablaba de justicia intergeneracional. ¿Qué es eso? Pues que las decisiones que toma una mayoría que ha tenido el poder, que sobre todo, por ejemplo, es la generación X, los boomers, pues no comprometan el futuro de las generaciones que vienen, ¿no? Eran los millennials, ahora los Z y los que vienen atrás. Después. Te voy a dar un dato que es impresionante, que pasó en este presupuesto, lo dijimos en el debate, pero México este año va a gastar más en pensiones, es decir, lo que le paga a sus generaciones mayores, que es un derecho y que bueno, pero digamos, va a gastar más en pensiones que lo que va a gastar juntos en educación y salud. Imagínate nada más. De ese tamaño es, digamos, la manera en la que se está comprometiendo el futuro de las generaciones que vienen. Entonces, claro, Max. Claro, que no está mal atender a las personas de la y eso es un derecho y tendríamos que ver cómo lo hacemos de mejor manera, pero tendríamos como país ver la manera en la que estamos creciendo para asegurar esos derechos. Claro. Y no en balde, y no en un vacío, es que el gran tema en el mundo está siendo el tema del costo de vida. Porque estas generaciones, yo que soy millennial, las generaciones que vienen después, el gran problema es ese. Es que no ven cómo le van a hacer. Ya deja tú para tener una casa. O sea, eso ya estás hablando, digamos, de una cosa lejanísima. Sí. De cómo pagar su renta. Y que pagar tu renta no te empobrezca. ¿Cómo poder pagar tu renta y poder tener un trabajo digno y encima de eso poder tener tiempo. Tener vacaciones, o sea, tener cierto presupuesto para tener una calidad de vida. De calidad de vida. Y yo creo que ese es el gran reclamo de estas pues, nuevas generaciones. Las que ya son mayores de edad, las que vienen, son generaciones que ya no quieren vivir para trabajar, sino que tienen que trabajar para vivir. Pero ahí viene el dilema. Es que si yo trabajo para vivir, no me va a alcanzar para pagar una renta para vivir en un lugar digno. Y más que para vivir, para pagar deudas. Y para pagar deudas, porque se endeudan además pues tratando de encontrar otros recursos y se van endeudando. Entonces no solamente tienen que pagar para vivir, sino para pagar deudas que se van acumulando infinitamente durante su vida. Y si luego a eso uno le agrega la absoluta falta de cultura financiera, pues es una combinación terrible. Por eso, por ejemplo, yo he presentado junto con otras compañeras iniciativas como la que tiene Iris Reyes del buró de crédito. Es un gran problema para los mexicanos el buró de crédito, sí. Porque a veces, oye... Y en esta fecha... Claro, por 300 pesos, que un día no pagaste el celular, te meten al buró de crédito. Y entonces tú ya no puedes pedir después un crédito por una casa. Oye, ¿cómo? Porque se me fue a pagar 300 pesos, me estás limitando la capacidad de poder tener un crédito para una casa. Es absolutamente ridículo, o sea, no hace ningún sentido. Ya deja tú que no haga solo sentido para esa persona. En términos de país, tendríamos que estar prestando más dinero para que las personas puedan tener una casa, puedan acceder a un departamento, en fin. Entonces, creo que hay ese gran dilema. Yo creo que una de las grandes noticias del 2025, de este año que va acabando, Max, es
me parece que la elección de Mamdani en Nueva York fue importante en ese sentido. O sea, ver cómo un millennial, que sobre todo le está hablando ni siquiera a su generación, sino a la generación que viene abajo, a la generación Z, logró poner este tema del costo de vida en la agenda pública, en la agenda de la elección, y decir, no está bien que sea así de cara a la vida. No tenemos por qué que cada cosa que pagamos nos rebase por completo. ¿Y qué se necesita frente a eso otra vez? Pues un gobierno fuerte, un gobierno no solamente que dé dinero, sino un gobierno que construya recursos públicos, capacidades públicas, servicios públicos que nos igualen. Y por eso cuando uno va a esos países, pues las diferencias entre ricos y pobres pues no se sienten, porque las personas tienen acceso a los mismos servicios públicos de calidad. Y me parece que hacia allá, hacia ese modelo tendríamos que ir. Y además eso genera una disrupción directamente con Donald Trump, porque es todo lo contrario de lo que Donald Trump y los republicanos representan. Pero eso es, digamos que una pequeña ventana, es una muestra de lo que la sociedad, sobre todo en Nueva York, tan importante, puede representar para las intermedias y también para los próximos 3 años. O sea, porque eso fue disruptivo para él y para lo que la gente, un país polarizado absolutamente en esta actualidad, representa, pero cuando se toma en cuenta a las generaciones que vienen abajo y lo que, de lo que estamos hablando y el reto que esto representa. Sí, y mira, si ves esa elección en conjunto con la de Virginia también que tuvo y Nueva Jersey, que tuvieron también elecciones, aunque los candidatos de Virginia y Nueva Jersey eran mucho más moderados que Mamdani en términos sociales, por ejemplo, eran menos progresistas, sus campañas también estuvieron enfocadas en el costo de vida. Así es. En decir, es demasiado caro vivir así, tenemos que replantearnos la manera en la que están viviendo millones de personas. Y otra vez, para mí ahí está lo positivo, en que incluso Trump en su momento, sus últimos discursos, él habló del tema económico. Él dijo, es que es muy caro ir al súper, es muy caro comprar comida saludable, etc. Ha olvidado, por supuesto, esa agenda y ha quedado atrás. Pero el hecho de que se estén buscando alternativas al costo de vida, me parece que va a ser uno de los grandes temas en este país, que apenas empezamos a hablar de él, Max, pero que es un tema que digamos que mi generación y las generaciones que vienen ya lo están reclamando. Y por eso uno de los temas que nosotros hemos puesto, por ejemplo, que tiene que ver con el costo de vida también, es el tema de las boleteras. Sí. O sea, no es posible que en este país haya tantos abusos al consumidor que quiere ir, que quiere ver a su artista favorita y que le imponen, bueno, pero si quieres esto, pues otro costo. Y si quieres esto otro, pues otro costo. Y ¿sabes qué? Para irte acá, a fuerza me tienes que consumir tanto. Lo que acaba de pasar con la boletera del partido de México-Portugal fue un fraude increíble. Es increíble. Pero, otra vez, hablando de la falta de Estado, no hay consecuencias. O sea, esas boleteras siguen, ¿no? Como si nada, no hay sanciones, Me parece que ahí es donde tenemos que cambiar la dinámica. Y otra vez es asegurar derechos. Aquí en este caso es asegurar los derechos de los consumidores, de millones de personas que no, por querer ir a ver a tu artista favorita, te tienes que empobrecer o que tienes que sufrir esos abusos. Digo, por no hablar ahorita de vivienda, salud, etcétera, etcétera. Pero los costos de estos espectáculos, Juan, son por lo menos 15 o 20 veces más que en Estados Unidos. Sí. El Gran Premio de México, estos eventos que en Estados Unidos cuestan 15, 20 veces. Sí, son mucho más accesibles. ¿Cómo va a ser posible? Sí. Bueno, y lo que estamos viendo... Entre muchos otros casos, ¿no? Y yo digo, otra de las cosas positivas, yo creo que para este año que termina y para el que viene el Mundial, que va a ser un año, ojalá festivo, ojalá... pues sí, de fiesta, de ambiente, de crecimiento para México, es lo que están haciendo los estados de Jalisco y Nuevo León. Y te lo digo no solamente porque soy de Movimiento Ciudadano y un Movimiento Ciudadano gobierna en esos 2 estados. A mí ya me han dicho personas de la Ciudad de México, yo también soy de acá, a mí sí me apena ver lo que están haciendo Jalisco y Nuevo León y ver que la Ciudad de México no está haciendo nada. En Jalisco se están haciendo nuevas líneas de metro, nuevos camiones, nuevas líneas de transporte público. Se está rehaciendo todo el tema de transporte desde el aeropuerto a la ciudad. En Monterrey ni se diga, 2 nuevas líneas de metro. El tema de los nuevos camiones, más de 4,000 nuevos camiones se han comprado solamente en el año que termina, en el 2025. Y también el tema del transporte desde el aeropuerto a la ciudad se está repensando y rehaciendo por completo. Y aquí en la Ciudad de México no está pasando absolutamente nada. Como si no fuera a venir aquí al Mundial, como si no jugara la selección mundial. Aquí lo único que está pasando es que se remodeló el Estadio Azteca, que no tiene nada que ver con el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, estamos teniendo una oportunidad que solamente Jalisco y Nuevo León están aprovechando para ser un detonador para esas economías.
Pero dime, por ejemplo, qué ha hecho Adrián Rubalcaba al frente de la dirección del Metro de la Ciudad de México, ya no solamente para darle servicio día a día a tantas personas más de 5 millones que transitan en ese servicio, sino para el Mundial de Fútbol, como dices, está hecho pedazos el Metro de la Ciudad de México. Las calles, la infraestructura, hechas pedazos. Se prometió este programa de bacheo. Bueno, los que se taparon, los hoyos, los socavones, ojalá no los hubieran tapado porque los dejaron peor. Pero además, ¿cuántos todavía hay? Sí. En esas condiciones, es más, lo que dices, Jalisco y Nuevo León, y concretamente Monterrey, todo eso lo repararon. Sí, y lo hicieron con tiempo. Aquí ya se nos vino el tiempo encima. Aquí ya no hay tiempo. En 6 meses. Ya no hay tiempo. Sí. Ya no es tiempo de poner nuevas líneas de autobuses, de dar mejores condiciones para la infraestructura del metro, de que las calles están... Se les vino el tiempo encima. Sí. Y eso va a ser un reflejo para el turista, para el aficionado, para la gente que diga, ¿es la Ciudad de México? Sí. Sí, eso es... Y verdaderamente, perdón que lo diga, pues va a ser una vergüenza. Es una presentación vergonzosa, más allá de lo que dices de que el Estadio Azteca va a quedar en óptimas condiciones, lo que pasa alrededor y el traslado. Y además, o sea, porque yo creo que el Mundial tiene que ser visto pues como una oportunidad. Oye, vienen esta cantidad de turistas, ¿no? O sea, cientos de miles. Pues bueno, voy a replantear estos aspectos de mi ciudad que de por sí ya necesitaban ser cambiados, ¿no? Digo, claro que en Monterrey y en Nuevo León se necesitaban nuevas líneas de metro. Pero ahí Saúl García pues pudo haberse hecho patio y bueno, pues luego le entramos. Oye, bueno, voy a aprovechar esta gran oportunidad que Monterrey, que Nuevo León van a estar en los ojos del mundo, pues para hacer esas líneas. Lo mismo en Jalisco, pues ya sabíamos que venía y ahí el gobierno de Pablo hemos hecho una inversión en materia de transporte y de movilidad realmente histórica y realmente ejemplar. Y aquí en la Ciudad de México, pues como si no fuera a pasar. No, nada. Y también ayer anunciaron que el FanFest, ahora, no sé si viste esta noticia, sí, va a costar. No, pero lo hacen y además fue un planteamiento hecho en todos los países para las personas que no tenían la posibilidad de ir al estadio, de verlo, porque no tenían televisión, el FanFest, pues porque lo ves y es gratis. ¿Cómo? O sea, es contrario, es una incongruencia para lo que fue diseñado justamente claro, eso. El FanFest, claro, pero eso es un abuso, es una arbitrariedad, es decir, seguir recaudando dinero para otras cosas. ¿O por qué lo cobran? No, y además, es el único país en donde se va a cobrar. Y en la Ciudad de México, particularmente en la Ciudad de México, porque no va a ser así en Guadalajara y en Monterrey. Sí, más en la Ciudad de México, exactamente. Y otra vez dice, oye, pues de por sí tenemos un problema con un mundial que no es accesible, que la gente realmente dice, bueno, pues va a venir el mundial, pero no, en la Ciudad de México. No estoy viendo ningún beneficio. No solamente no hubo nuevas líneas de metro, no hubo nuevos camiones, no hubo un rediseño del paisaje urbano, no, nada de eso. Encima no hay manera que yo pueda ir a un partido y ahora pues puedo ir al FanFest a pasármela toda madre, a ver un rato el partido. Ya ni eso, porque ahora va a costar. O sea, claro, si los boletos cuestan 50,000 pesos en promedio para ver un partido en el Estadio Azteca o cualquier otro, pues te llevas al FanFest, pero ahora eso también te va a costar, y no cualquier cosa, ¿eh? Sí. No. Pero otra, fíjate, ahí es donde se ven dos visiones de gobierno. O sea, dos visiones de gobierno que dicen, vamos a gobernar, a cambiar el transporte público, a cambiar, digamos, toda la parte urbana de las ciudades para el Mundial, para cambiarle la vida a las personas, que vayan al FanFest para divertirse, para que sea una experiencia familiar, bonita, que sea un recuerdo, porque pues, muy probablemente, por lo menos a mí en mi vida ya no me vuelva a tocar un Mundial en México. Uh-huh. Y esa es una visión del gobierno. Y la otra que dice, no, yo sí te voy a cobrar por acceder al FanFest. O sea, esta parte de querer volver elitista a lo que no lo es. El fútbol es algo que nos une a todos, que nos identifica a todos, que creo que ahí dejamos... de lo que estaba hablando hace ratito, dejamos a un lado nuestras diferencias para fijarnos en lo que coincidimos, que es el gusto por el deporte y por un deporte que queremos mucho y que nos apasiona, como es el fútbol, nuestra selección y en general que venga el mundo. Lo más importante de lo menos importante. Es lo más importante de lo menos importante. Y frente a eso, que el gobierno de México lo quiera hacer un espectáculo elitista, me parece muy desafortunado. Totalmente. Juan, me parece prudente que también la próxima semana, sobre todo porque va acabando el año, toquemos el tema, los temas que quedaron pendientes, que son los temas en cuanto a salud pública. Sí, está un deterioro, sí, un tema muy delicado. En educación y también en temas de seguridad, que vemos el país prácticamente en llamas, sobre todo cuando hablamos de estados como Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, ni se diga, Michoacán, en fin.
que me parece que será bueno también en un la mesa con Damián y con Arturo para tocar estos temas y debatirlos Claro como que sí. siempre en esta mesa. Claro que sí, Arturo, Max. Entonces, muchísimas gracias. Todavía no te digo feliz año. No, exactamente, todavía hasta la próxima semana, mi querido Juan. Juan Zavala, diputado de Movimiento Ciudadano por la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Muchas bienvenido gracias, siempre y felices Muchas fiestas gracias. para ti. Igualmente. Feliz Navidad, pero todavía no feliz año no, porque todavía faltan algunos días. Todo lo mejor. Así es, igualmente, Juan, muchas gracias. Y como cada martes, aquí en Me lo dijo Adela, tenemos los mejores consejos de Alejandro Cardona, el gurú de la cultura financiera. Hoy nos va a hablar sobre la importancia de aprender a invertir, lo que platicamos justamente con Juan hace un momento. Vamos a ver. Decías, no se trata de hacer locuras, ¿no? Y no lo hagamos ni con el estómago ni con el corazón, Exacto. hagámoslo, ¿no?, con inteligencia. Sí. ¿Cómo aprendemos a invertir? Esta educación financiera de la que adolecemos mucho los hispanos, ¿no? No nos educan financieramente. ¿Cómo aprendemos a invertir y a hacer buenas inversiones, Dale? Bueno, precisamente por eso yo tuve el privilegio de diseñar el seminario Creando Riqueza. Porque yo vi estas materias en economía, por ejemplo. Yo no